Y estamos viviendo en unos tiempos en los que no podemos depender del culto, no podemos depender del pastor. Tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Ya está bien de levantar a los altares a la gente que predica en los púlpitos. Es lo peor que pueden hacer ustedes como pueblo de Dios. ¿Y cuántos pastores han ocupado en la vida de las iglesias el lugar de Cristo? Lo que el pastor diga hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el pastor. No, señor. Usted será el pastor o el susum corda o como quiera que se llame, ¿sabe? Si usted se desvía 1 milímetro de la Biblia, yo no tengo ninguna obligación bíblica de someterme a un sinvergüenza, a un ladrón y a un manipulador de la Escritura. Si usted lo hace, usted se hace copartícipe del desorden de ese caballero. Ahí está grabado, lo puede escuchar cuando quiera. Como tampoco una mujer cristiana tiene que someterse a un sinvergüenza, a un mujeriego y a una persona que no ama y respeta al Señor. En otras palabras, no confundamos el someternos como si Juana, lo que usted diga, porque es el ungido de Jehová. ¿Y usted qué es entonces, mijo? Es que yo soy el ungido de Jehová. ¿Y ustedes qué son? ¿Ungidos de quién? El mismo espíritu que mora en mí, mora en cualquiera de ustedes, mi querido hermano. Y la misma Biblia que yo tengo es la Biblia que usted tiene, mi querida hermana. Por lo tanto, al que tenemos que mirar y honrar y obedecer siempre es al Señor. Y por supuesto, si una persona me guía, me aconseja, me pastorea y me atiende con la palabra de Dios en la mano, yo diré amén. Pero en el momento en el que se desvíe de la palabra, yo no tengo ninguna obligación, ni moral ni espiritual, de hacerlo. Porque, repito, me hago copartícipe de su pecado o de su error. La dependencia excesiva del pueblo al hombre en vez de a la palabra de Dios ha producido un caos en la iglesia evangélica terrible. No se pueden ustedes imaginar en plena pandemia, en aquellos días de la pandemia, por ahí marzo, abril, junio del 2020, cuando comenzamos a recibir centenares y centenares de correos cada día y me hacían cada pregunta que yo decía, pero Dios mío, ¿qué está pasando con tu pueblo? Pastor, ¿es bíblico que cuando yo me vaya a bautizar le tengo que dar un sobre con una cierta cantidad de dinero al pastor? Digo, ¿para qué? Dice, para que me bautice. Porque si no se lo doy, no me bautiza. Y otro te decía, pastor, ¿es bíblico que yo le tengo que dar al pastor, al obrero, al líder o como quieras que se llame, esta cantidad de dinero? Porque si no se lo doy, me voy en maldición. Y si... Digo, ¿pero qué están enseñando la gente? El gran problema ha sido el desapego de la palabra de Dios. Se ha leído tan poco la Escritura, se ha profundizado tan poco en el texto bíblico, que no se compara, no se analiza, no se profundiza en las Sagradas Escrituras. Y después resulta que decimos amén a todo. No se puede decir amén a todo. Cuando ustedes leen la biografía de los jueces de Israel, había jueces que tenían cosas muy buenas, pero en otros aspectos eran un auténtico desastre, mis hermanos. Y por eso tenemos la palabra de Dios para poder analizar y comprobar si lo que estoy oyendo desde ese púlpito es o no es palabra de Dios. Y es como aquellos judíos que decían que cuando Pablo terminaba de compartir las Escrituras, dice que analizaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que este hombre había venido a predicar estaba en la Biblia o no. Y por eso dice que eran más nobles, porque analizaban, comprobaban si verdaderamente lo que había predicado era bíblico o no era bíblico. Estos son los 3 grandes errores que se cometieron en aquel tiempo. Cada uno hacía lo que le daba la gana. El pueblo se alejó de la palabra del Señor y entraron en una anarquía moral y espiritual sin precedentes. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda, mis hermanos, porque
miles de personas nos observan y nos analizan y miran con lupa lo que decimos y lo que no decimos, ¿verdad? Y usted también está siendo analizado por vecinos, por amigos, por compañeros de trabajo, por familiares. Que Dios guarde nuestras vidas y nuestros corazones para que nunca jamás seamos una piedra de tropiezo a nadie. ¿Por qué la iglesia virtual? ¿Y por qué los programas que hacíamos, o cuando los puedo hacer, que a veces cada vez tengo menos tiempo, como el pastor online, venga preguntas y venga preguntas y venga preguntas? ¿Por qué tuvieron en ese momento tanta repercusión y tanto éxito? Porque tenemos testimonios de personas que se fueron de las iglesias y estuvieron 10, 15, hasta 20 años sin querer congregarse. ¿Por qué? Porque salieron heridos, salieron lastimados, perdieron la fe, perdieron la confianza, perdieron la autoestima, lo perdieron absolutamente todo. Y yo a todos y a cada uno de ellos les decía y les vuelvo a repetir: acérquense a la palabra del Señor. Analicen con la palabra de Dios en la mano si lo que están oyendo y aprendiendo viene de parte del corazón de Dios o de dónde viene eso. Un día estábamos visitando la ciudad de Milán en Italia y al terminar el culto se me acercó una hermana que yo de broma le dije: hermana, póngase de pie. Me decía: no, estoy de pie. Ay, perdón, era así chiquitita, más o menos así. Digo: póngase de pie. Dice: pastor, estoy de pie. Digo: ay, disculpe. Y me dice: hicimos un culto unido de varias iglesias y esta hermana vino de otra congregación y me cuenta, dice: pastor, le quiero contar algo. El domingo pasado en la iglesia, nuestro pastor se acostó así en la plataforma y dijo que él había sentido en el espíritu, no sé en qué espíritu era, pero dice que lo había sentido en el espíritu, que tenían que taparlo, tenían que cubrirlo con billetes. Y entonces la gente pasaba, monedas no, pues si le pone una monedita sale rodando, ¿vio? Tiene que ser billete. Y él se quedó así quieto, se podía haber quedado quieto ahí 30 años, pero se tumbó, lo cubrieron con dinero. Y entonces yo quiero saber, pastor, si eso es bíblico o no. Digo: mire, hermana, escúcheme una cosa. ¿Usted pasó adelante y tapó al señor este? Me dice: sí. Digo: entonces usted es peor que él. Usted es peor que él. ¿Para qué viene ahora a chismorrear de lo que hizo el pastor si usted también entró en ese juego? Usted es peor que él. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Así que no le eche la culpa a este caballero. Usted es igual que él. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque seguramente usted tiene un cargo en esa iglesia, ¿verdad? Me dice: ¿cómo? Cuando alguien te dice ¿cómo? O te hace es porque está pensando a ver lo que te va a decir. ¿Usted hizo esto? Ya está, ya lo hizo, seguro. Usted tiene un cargo en la iglesia, ¿verdad? Me dice: sí, pastor, yo soy líder de no sé qué. Digo: claro, eso es lo que te pasa. Que como eres líder de no sé qué, no quieres perder el cargo, no quieres perder tu posición, tu poltrona. Y entonces eres capaz de callarte y de hacer cosas incorrectas porque no quieres perder el sitio. Pero no te olvides que tendrás que rendirle un día cuentas delante del Señor. Bueno, la mujer parece que fue sacudida por la palabra, porque la palabra es un martillo, dice la Biblia, ¿sí o no? Si yo no doy martillazos en esta tarde a alguno, no estoy predicando la Biblia, no sé qué estoy haciendo. La palabra es una espada. Si no le estoy cortando la cabeza a alguien, no estoy predicando la palabra. La palabra es un fuego. Si no estoy calentando el corazón que está congelado hace años, pues no estoy predicando la palabra. La mujer se ve que fue sacudida, tomó la decisión de marcharse y al año siguiente volví, ya era la hermana miembro de otra congregación. Quiero decir con todo esto, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, donde ya no podemos perder tiempo en tonterías. El Señor está buscando un pueblo que se ponga en orden, alineado con Él,
en santidad con el Señor, y que sea capaz de ir en contra de la corriente si hace falta, y tener esa sensación de sentirme solo, pero en esa soledad yo sé que el Señor está conmigo.